Hoy es domingo 15 de septiembre, lección número 12, juzgado y crucificado. Para memorizar. Y a la hora novena, exclamó una gran voz Jesús: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34. Querido Señor, en el estudio de esta semana, cuando tu hijo fue apresado el jueves, amanecer viernes, a la medianoche, juzgado y condenado a las 9, poco antes de las 9, y crucificado a las 9. Y morir a las 3 de la tarde. Todo esto queremos que tú lo grabes en nuestras mentes para valorar el precio que costó nuestra salvación. Ayúdanos, oh Divino Maestro, a no negarte ni crucificarte de nuevo, porque en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Para hoy, domingo, ¿eres tú el rey de los judíos? Todas las acusaciones que se levantaron contra Jesús fueron acusaciones religiosas. Esta acusación es religiosa. Marcos capítulo 15 nos dice, comenzando en el versículo 1, cuando Cristo fue llevado ante Pilato, y luego por la mañana, habiendo tenido consejo, es decir, habiéndose reunido los 69 de 71 miembros del Sanedrín, príncipes de los sacerdotes, con los ancianos y escribas, y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato, es decir, a la autoridad civil. ¿Qué tiene que ver la autoridad civil? Porque, hermanos, basado en esto fue que hubo la Inquisición de la Edad Media, que la iglesia acusaba a los llamados herejes y los presentaba ante el gobierno, y el gobierno ejecutaba lo que ellos por sí mismos no podían hacer. Y es exactamente lo que hicieron con Jesús. El tribunal llamado Sanedrín, que era religioso, no podía matar a nadie, podía condenar a muerte, pero necesitaba el auxilio, el apoyo del Estado. En este caso, Pilato, el representante de Roma en Judea, como prefecto o gobernador. Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo Jesús dijo, no dice tú lo dices, no dice el texto, el texto en griego dice tú dices. Tú dices. ¿Por qué? Porque el propósito era incriminar a Cristo como sedicioso. ¿Eres tú quien quiere tumbar a César y colocarte tú como rey? Y versículo 3, y los príncipes de los sacerdotes le acusaban mucho. Hermano, ¿sabe qué significa eso? La flor innata religiosa, la plana mayor, específicamente Anás y Caifás, sumos sacerdotes del Señor, acusaban mucho a Dios personificado en Cristo, o personificado humanamente. Y le preguntó otra vez Pilato diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. En el texto dice: mira cuántas cosas te están acusando. Está como en presente continuo en el texto griego. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de manera que Pilato se sorprendía.
hay momentos que hay que callar y hay momentos cuando hay que hablar. Si Jesús hubiese hablado, se hubiera incriminado y hubiera justificado el juicio capital contra él, pero no. Él quiso presentarse como un inocente desde el principio hasta el final del juicio. Empero en el día de fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían hecho muerte en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a decir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Mas los príncipes, ¿quiénes son esos príncipes? Anás y Caifás, incitaron a la multitud. Oigan eso. La iglesia personificada en Anás y Caifás, la iglesia del judaísmo, proclamando o reclamando, mejor dicho, muerte a Jesús y prefiriendo a un sedicioso, perverso, ladrón y bribón llamado Barrabás. Y respondiendo Pilato les dice otra vez: ¿qué pues queréis que haga al que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pero Pilato les decía: ¿qué mal ha hecho? Porque el mismo dictador llamado Pilato no encontraba culpa de muerte. ¿Qué mal ha hecho? Y ellos daban voces diciendo: crucifícale. Y Pilato, queriendo complacer al pueblo, le soltó a Barrabás porque quería evitar una revuelta. Le suelta a Barrabás, un ladrón, un sedicioso, una persona detestable, y dice que Pilato le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro para ser crucificado. Versículo 15. Hermanos, ustedes saben que hubo siete juicios contra Jesús. 7 juicios en ese interregno. Y amigo y hermano, esos 7 juicios los voy a enumerar a partir de hoy, seguiré mañana, porque los dirigentes de la nación ya habían decidido lo que habían de hacer con Cristo. ¿Qué le faltaba? Una prueba aceptable para justificar su deicidio. Habían decidido irrevocablemente que lo condenarían a muerte, pero no sabían cómo hacerlo, y al mismo tiempo mantener la apariencia de piedad. Ahora, cuando el consejo, que es el Sanedrín, se reúne, los dirigentes estaban tensos, temerosos de que su plan fracasara. Porque ellos tenían miedo. Tenían miedo de que el pueblo, que cada vez más estaban poniéndose a favor de Jesús y en contra de ellos, tratara de rescatarlo, como dice Juan 12, 19, que dice: mas los fariseos dijeron entre sí: ¿veis que nada aprovecháis? He aquí el mundo se va tras Jesús.
Ellos temían que toda la nación se fuera a favor de Jesús en este juicio ilegal. ¿Por qué es ilegal? Primero, porque estaba prohibido el juicio de noche. Los juicios tenían que hacerse de día. Y Jesús fue juzgado de noche, después de medianoche, comenzando en la casa de Caifás. Ellos temían que si se demoraban en finiquitar el caso, sobre todo si esperaban hasta después de la Pascua, se produciría una irresistible reacción pública simpatizando y favoreciendo a Jesús. Temían que algunos de ellos hablaran en defensa de Jesús, como lo habían hecho en ocasiones anteriores, y demandaran que hiciera justicia. En Mateo 26 dice 26:66, dice que culpado es de muerte unos testigos. La tercera razón de que el concilio, o sea, el Sanedrín, tenía miedo era que, a pesar de todos sus esfuerzos, fracasarían en su propósito de condenar a Jesús. Tenía miedo de que Caifás no pudiera continuar con el proceso hasta completarlo. Tenían miedo de que Caifás no pudiera completar el proceso. Tenía miedo de que se intentara examinar la naturaleza de los milagros, todos incuestionables a la vista del pueblo, que Jesús había hecho en sábado. Tenía miedo de que Jesús pudiera reavivar los enconados prejuicios de los fariseos y de los saduceos, y en esa forma dividir el Sanedrín, como lo hizo Pablo en una ocasión posterior en Hechos 23 del 6 al 10, haciendo imposible el proceso jurídico. ¿Por qué? Porque los fariseos creían que había ángeles y los saduceos no creían, y ambos formaban parte del Sanedrín, es decir, del concilio, el concilio jurídico religioso. Tenían miedo de que Jesús revelara aspectos desfavorables de la vida privada de estos sacerdotes acusadores y que hiciera ver los medios ilegales que estaban empleando para enjuiciarlo. Además, a medida que transcurría el juicio, Jesús también les dio razón de sentir un temor mortal ante el gran día del juicio final. Porque toda persona que vio a Jesús de cerca sabía que había algo sobrenatural. Porque cuando Jesús mira, ¿sabe por qué en el templo él revolcó las mesas? No golpeó a nadie, Él cogió un látigo de las amarras de los animales, lo hizo un látigo y golpeó las mesas, no las personas. Jesús nunca golpeó a nadie, golpeó a las personas. Y la mirada, dice en el libro El deseado de toda esa gente, que cuando Jesús miró a los dirigentes y al pueblo que estaban vendiendo en la casa de Dios mercancía llamada animales para la Pascua, dice que ellos se vieron ante la presencia del juez del juicio final y temieron, por eso que todos se fueron, abandonaron el sitio. Los jueces, los escribas, los fariseos y saduceos se vieron frente al gran día del juicio y salieron huyendo, porque la mirada de Jesús era penetrante, escrutadora y solemne. Y ellos tenían miedo de que Jesús desnudara su doble moral que llevaban ante la sociedad
y tuvieron miedo de la ejecución del juicio en ese tiempo. Se nos fue el tiempo. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana lunes estudiaremos Salve Rey de los Judíos. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios nos bendiga.